Bon, Jean-Baptiste Ozanne, je suis président de l'association Rugby French Flair depuis sa création il y a 10 ans. Es el presidente de la asociación Rugby French Flair, que fue creada hace 10 años, y él es el presidente desde su creación. Después les paso los nombres si quieren y todo lo que es francés para que no haya error. Thierry Vergy, je fais partie de l'association Rugby French Flair depuis 2012 et ancien joueur. International. Es Thierry de Vergy, exjugador de rugby, hace parte de la asociación también hace varios años y él es muy modesto, no dice, pero es un jugador que tiene muchas participación en el equipo de Francia y de los mejores. Entonces. Bonsoir, je suis Yann Delegue, un ancien joueur international également. Je suis vice-président de l'association Rugby French Flair depuis la création également. Voilà. Es Yann Delegue, es el vicepresidente de la asociación desde su creación y es también un exjugador internacional con también mucha modestia, no lo dice, pero muchas participación ahí en el equipo de Francia. Bueno, y mi nombre es Cecilia Laverne, para los que no me conocen, soy directora de la corporación Cleo, francesa, radicada en Barranquilla hace 14 años, que trabaja en lo social. Oui. Donc l'association Rugby French Flair a un double but, social et sportif, rugbystique en particulier. La asociación Rugby French Flair tiene doble meta, doble propósito, uno que es social, humanitario, y otro que es de deportivo, con el rugby. Et nous avons pour objectif d'aider les jeunes dans les quartiers moins favorisés dans plusieurs pays dans le monde. Nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes, niños y niñas de los países en desarrollo y de los barrios más vulnerables en varios países del mundo. La manière dont nous procédons, c'est de soutenir des organisations comme Cléo qui aident ces enfants sur le terrain. Como procedemos es apoyando a organizaciones en el terreno ya implantada a nivel local, como Corporación Cleo, que ya viene haciendo un trabajo con los niños y jóvenes a nivel local. Notre soutien peut être de 3 types différents, financier, matériel et logistique, à travers notamment des entreprises françaises implantées ici. Nuestro apoyo puede ser de 3 maneras, a nivel financiero, a nivel material y a nivel logístico, también apoyándonos con las empresas francesas que están implantadas ya en Colombia. Nous sommes environ 200 dans cette association, dont une 60aine d'anciens joueurs de l'équipe de France de rugby. La asociación cuenta con alrededor de 200 jugadores de rugby, de los cuales 60 son exjugadores del equipo de Francia. Et sur la mission Barranquilla. À Barranquilla, ce voyage que nous avons commencé depuis 48 heures va nous emmène aujourd'hui à Barranquilla et dans quelques jours à Carthagène, où nous avons sélectionné, grâce à Cécile, 7 organizaciones diferentes que nous allons soutenir. En esta misión de Barranquilla y por primera vez la Costa Caribe, donde vamos a ir a Cartagena y Barranquilla, hemos priorizado, vamos a ayudar a 7 organizaciones, asociaciones locales implantadas que seleccionamos con mi apoyo. Nous nous rendons sur le terrain dans les quartiers de ces organisations. Nous jouons, on organise des petites formations de rugby ou des perfectionnements de rugby, suivant le cas. Et nous amenons du matériel et aussi de l'argent qui sera géré par Cécile, qui coordonne pour nous ici à Barranquilla. La misión consiste en ir a los barrios, vamos a jugar con los niños, a dar una pequeña iniciación al rugby y en caso como algunas asociaciones que ya trabajan el rugby, como es el caso de Corporación Cleo, perfeccionar un poquito el aprendizaje del deporte y además entregando donaciones en materiales, pero también en financiación de manera en cheques, que será manejado por Corporación Cleo y donde vamos a hacer como mejoras también de infraestructura. En Uruguaco, por ejemplo, vamos a ir a una escuela donde vamos a arreglar la escuelita de San Juan de Tocagua, el corregimiento,
Esta mañana estuvimos en Las Flores, donde vamos a ayudar a una pequeña organización que se llama Fundación Mahanaim y le vamos a permitir elevar el techo de la escuela para que los niños puedan estudiar en mejores condiciones a nivel de calor, por ejemplo. Iremos también a Pinar del Río, vamos a trabajar con los niños de Villa San Pablo y Pinar del Río con un tema más de perfeccionamiento del rugby. Iremos también a Cartagena. Y mañana vamos a Bendición de Dios, vamos a apoyar a las madres comunitarias que tienen una organización de producción de comida rápida y les vamos a entregar una mejora para su cocina y una motico para que puedan hacer servicio de domicilio, además de jugar con los 200 niños. En cantidad de niños estamos alrededor de 2.000, 2.500 niños en toda la misión, con 30 jugadores, aquí solamente tienen a 3, pero son 30 que están por ahí en el hotel. La parte de noche de gala. Ah sí, es muy importante porque, c'est très important parce que évidemment toute l'année on cherche des moyens financiers pour financer ces organisations qui aident les enfants. Todo el año la asociación busca en Francia eventos y maneras de recaudar para poder hacer esta misión. Es una misión al año en distintos países. Et notamment nous mobilisons les ressortissants, les entreprises françaises qui sont basées ici à Barranquilla, mais également les autorités officielles françaises, notamment la diplomatie, au cours d'une soirée de gala que nous allons organiser ici à Barranquilla le 14. Le 14. Entonces movilizamos también a las autoridades oficiales de Francia, el señor embajador, el cónsul, la Alianza Francesa aquí, empresas también francesas y autoridades locales. Hemos conversado tanto con los nuevos elegidos gobernación y alcaldía para que nos acompañen en la noche de gala del jueves 14 que se va a realizar en el Country Internacional, en el hotel. Y esa es una ocasión también para movilizar y para que podamos recaudar otra parte. Entonces habrá ventas de boleta y la idea es como socializar esta información para que las personas que quieran asistir, que les guste el rugby o que quieran ver, compartir un tiempo con exjugadores de rugby puedan estar en esta noche de gala, durante la cual también pensamos subastar camisetas que trajeron firmadas por jugadores oficiales y demás.